Okay. Bueno, buenos días. Gracias. Todavía nos falta un cable. Ahorita que lo traigan, lo conectamos. Creo que podemos mientras empezar, ¿no, doctor? Sí. ¿Sí? Podemos empezar. El cable, pero bueno. Ah, perfecto. Muy bien. Vamos a hablar acerca de la temporada de huracanes. Ahora la gente de los investigadores del Centro de Ciencias de la Atmósfera nos van a hacer favor de comentarnos acerca de esa temporada. Están con nosotros el doctor Arturo Quintanar Isaías, la doctora Rosario Romero Centeno y el doctor Jorge Zavala Hidalgo, que también es jefe del Servicio Mareográfico Nacional. Podemos darles la palabra, por favor, para que puedan iniciar con esta conferencia. Muchas gracias. ¿Ya no entró? Sí. Hace un ratito sí se veía, ¿no? Ya no está bien el cable. ¿Sí? Ahí va. Creo que ahí va. Como que tiene un falso. O lo dejamos como estaba. No, sí lo está bien. Lo que pasa es que creo que sí, ayudan mucho las imágenes. Uh-huh. Ok. Bueno, muy buenos días a todos. Para entrar en contexto, en materia, digamos, del tema de esta conferencia sobre la temporada de huracanes, creo importante empezar con una introducción respecto, digamos, a la climatología de estos fenómenos, ¿no? Entonces, en esta primera diapositiva que les muestro, en donde están, digamos, mostrándose las trayectorias de los ciclones tropicales que han ocurrido en las diversas cuencas oceánicas para ese periodo de 1851 al 2006, podemos ver claramente cómo la República Mexicana es uno de los pocos países en el mundo que se ve afectado por los ciclones tropicales que ocurren en dos cuencas distintas, ¿no? En la parte del Atlántico, es decir, Golfo de México y Mar Caribe, y por la cuenca del Pacífico tropical oriental. Entonces, podemos ver cómo se ve afectado por estos fenómenos. Estos fenómenos generalmente se generan durante la época de verano, en donde las temperaturas superficiales del mar son elevadas. Si le das la siguiente, por favor. En esta otra gráfica lo que podemos ver
es los estados, digamos, que se ven más afectados por estos fenómenos. Estos porcentajes que están aquí anotados son el porcentaje de ciclones que entran a tierra por cada una de las costas de estos estados. Entonces, como podemos ver, el estado de Baja California Sur es el que tiene un mayor porcentaje, con alrededor del 30%, pero también tenemos afectaciones, digamos, en las costas prácticamente de todos los estados del Pacífico. Cabe destacar que hay algunos ciclones tropicales que tocan las costas del Baja California Sur, pero que atraviesan el Golfo y llegan también a afectar las costas de Sonora y de Sinaloa. Por la parte del Golfo, aquellos huracanes o ciclones tropicales que se generan en el Golfo de México afectan principalmente los estados de Tamaulipas y de Veracruz, en tanto que Tabasco y Campeche se ven menos afectados por estos fenómenos. Por la parte del Mar Caribe, un gran porcentaje de los ciclones tropicales que se generan en esa cuenca penetran a través de las costas del estado de Quintana Roo, que es el que se ve más afectado por estos fenómenos. Sin embargo, también ocurre algo similar a lo que les comenté de los que entran por Baja California Sur, es decir, muchos de estos ciclones que tocan tierra por Quintana Roo atraviesan la península de Yucatán y también tienen afectaciones para el estado de Yucatán y de Campeche. En la que sigue, por favor. En este gráfico les presento en qué meses es más común que entren a tierra los ciclones tropicales por la cuenca del Pacífico. Estos números, estas estadísticas están basadas en los datos para el periodo que se muestra ahí, de 1970 al 2009, y lo que vemos es que alrededor del 4% de estos sistemas penetran durante el mes de mayo. En junio es alrededor del 14%, y después vemos una disminución durante los meses de julio y agosto. O sea, los porcentajes disminuyen, y lo que llama mucho la atención es que durante septiembre y octubre pues son los meses de mayor afectación, digamos, de entradas directas a territorio mexicano por la cuenca del Pacífico, ¿no? Entonces los porcentajes para septiembre es alrededor del 36% y en octubre del 30%, más o menos. ¿Esto a qué se debe? Si me pones la siguiente, por favor. Resulta que hay como trayectorias preferentes según el mes en que se generan estos fenómenos. Podemos ver ahí, por ejemplo, para mayo, los estados que se ven más afectados, digamos, son los de del centro, digamos, hacia el sur del Pacífico, o sea, en mayo y junio. En julio y agosto ya las trayectorias comienzan a ser más paralelas a la costa y empiezan a afectar ya las costas de Baja California Sur, y vemos cómo en septiembre y octubre estas trayectorias cambian, sufriendo, digamos, una desviación en su trayectoria justo directo hacia las costas de México, ¿no? Entonces es precisamente en esos meses de septiembre y octubre cuando más tenemos afectaciones directas, digamos, de estos fenómenos de entradas a tierra por las costas del Pacífico. Cabe mencionar que no necesariamente el ciclón tropical tiene que cruzar la línea de costa para producir afectaciones. Puede ser un ciclón que su trayectoria sea simplemente paralelo a la costa, pero si está suficientemente cercano, pues también puede producir bastantes daños, ¿no? La última, por favor. Para la parte del Golfo de México y Mar Caribe, lo que vemos es también que durante el mes de septiembre, sobre todo durante el mes de septiembre, es cuando se tienen las mayores afectaciones por estos sistemas, afectando, digamos, la península de Yucatán, pero también las costas de Tamaulipas, Veracruz, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto, digamos, sería el panorama de lo que podemos esperar
año con año durante la temporada de huracanes. Entonces, Arturo les va a hablar un poquito más acerca de los pronósticos de la temporada. Gracias. Bueno, viendo los datos que el servicio tiene para el pronóstico de temporada de ciclón tropical para 2017, para la cuenca del Pacífico se proponen 16 tormentas, 6 de las cuales serán tormentas tropicales, 4 huracanes de categoría 1 a 2 y 6 de categoría 3 a 5. En la cuenca del Atlántico habrá 11, o se propone que haya 11, y serán huracanes de categoría 1 a 2, 2, de categoría 3 a 5, 2. Estos pronósticos contrastan un poquito con los que la Universidad de Colorado, la Universidad Estatal de Colorado, del grupo de este investigador que se llama Klotzbach. Ellos proponen que en su pronóstico revisado habrá un total de 14 depresiones, 4 de ellas huracanes de categoría 1 a 2 y mayores, 6 de categoría 1 a 2 y de categoría 3 a 5, 5. Entonces hay un poco de diferencia entre estos pronósticos, y las diferencias están asociadas al método que cada institución usa. Sabemos que estamos en una condición de niño débil y es probable que por eso en el Atlántico el número de huracanes decrezca debido a que el Niño produce una cortante en el viento, en la vertical, lo cual no les gusta a los huracanes, ¿no? Entonces necesitan tener poco cortante en el viento, en la vertical. Bien, hablamos un poco más sobre... bueno, las preguntas más frecuentes, digamos, que se asocian a estas tormentas es que si hay una afectación por el cambio antropogénico, el cambio global causado por el hombre, y la pregunta es si de alguna forma la intensidad y la frecuencia y las trayectorias de los huracanes cambian debido a un cambio global. Entonces, lo que se ha encontrado de observaciones y de simulación es que no existe hasta ahora, con el récord histórico que tenemos, que no podemos atribuir, digamos, ninguna tendencia en aumento de frecuencia e intensidad de huracanes hasta ahora. Sin embargo, los modelos que se usan para poder hacer pronósticos para el próximo siglo es que en efecto sí es posible que exista un cambio, si no en el número de presiones, sí, es decir, de huracanes, sí en la intensidad y sí en la tasa de precipitación en el centro del huracán. Bueno, eso es más o menos. Bueno, yo les quiero platicar un poco sobre el problema, o uno de los problemas fundamentales de la ciencia en términos de los huracanes. Uno de los grandes retos desde hace muchos años ha sido el tener buenos pronósticos de los huracanes y se han centrado en dos variables que, si bien son muy importantes, no nos deben confundir y dejamos de lado otras. Es decir, se ha puesto mucho énfasis en el pronóstico de trayectoria y de intensidad de los huracanes. Existe una gran colaboración mundial a través de la Organización Meteorológica Mundial, donde se comparte información y existen grandes centros regionales. En este caso, México está dentro de la región que está
coordinada por el National Hurricane Center con sede en los Estados Unidos. Y ellos, entre otras cosas, tienen estadísticas de cómo va mejorando o no el pronóstico de trayectoria a través de los años. Y entonces en esta gráfica lo que vemos que es el pronóstico, por ejemplo, en línea roja a 24 horas, ha ido mejorando. Del lado izquierdo vemos el error, es decir, en 24 horas en 1970 el error típico andaba alrededor de 140 millas náuticas y en 2015-2016 estaba alrededor de 40 millas náuticas. El reto es enorme y, por ejemplo, en la NOAA se estableció un programa muy ambicioso que propone disminuir estos errores en 20% en 5 años y en 50% en 10 años, con un presupuesto de alrededor de $80 millones por año. Esto es una cantidad enorme que compite en su orden de magnitud con todos los gastos de ciencia en México. Y vemos que pues, lentamente se va mejorando en el pronóstico de trayectoria y con menos éxito en el proyecto. Este es el pronóstico de trayectoria para el Pacífico. Vemos que los errores son un poco mayores y esto se debe a que los Estados Unidos ponen más esfuerzo en la cuenca del Atlántico porque son los huracanes que eventualmente les afectan a ellos. ¿La que sigue? Pero veamos lo que pasa con la intensidad. Resulta que en intensidad prácticamente no se ha logrado mejorar. Entonces ahí hay una serie de preguntas científicas que se están abordando. Y para la que sigue, por favor, para el Pacífico nororiental, pues prácticamente no ha habido mejoría desde 1990 hasta 2016, es decir, 25 años y no se han logrado muchos resultados. ¿Cómo se enfoca? Bueno, en términos generales, se trabaja en tener mejores observaciones con sistemas que van desde satélite, aviones, radares, etcétera. Mejor conocimiento de los procesos físicos que determinan la evolución de los huracanes, es decir, la teoría, y modelos numéricos de mejor calidad en cuanto a sus parametrizaciones y de mayor resolución. Y también trabajando, por ejemplo, con ensambles. ¿La que sigue? Entonces, en ese panorama, el tipo de investigación que se hace en México es distinta, es de alguna manera complementaria y tiene que enfocarse a problemas que son de importancia para México. Y en el centro hay varios grupos que estudian distintos aspectos y han estudiado distintos aspectos. En particular, uno de los grupos en el que nosotros colaboramos, pues ha desarrollado distintos sistemas de pronóstico meteorológico, de calidad del aire, de oleaje, de marea de tormenta, de dispersión de ceniza volcánica y de circulación oceánica. Y debí haber traído una foto, pero recientemente se inauguró un nuevo centro, un nuevo clúster, un centro de supercómputo del Centro de Ciencias de la Atmósfera, que multiplica por 20 la capacidad que teníamos hasta hace unos meses. Entre otros estudios, la que sigue por favor. Bueno, este es el sitio donde ustedes pueden, el sitio web del Centro de Ciencias de la Atmósfera, donde se puede consultar estos pronósticos, la que sigue. También directamente en la página del grupo, que tiene una liga a la página del centro, la que sigue. La que sigue. Este es el pronóstico meteorológico, un ejemplo. Una cuestión que es importante es estar consciente en los daños que puede provocar un huracán. Sabemos que está asociado con precipitaciones muy intensas, pero aquí llama la atención que en muchos casos tormentas tropicales o huracanes de categoría 1, no necesariamente los de mayor categoría, tienen asociadas las precipitaciones más intensas. Y es decir, hay varios factores que tenemos que considerar y estudiar para tener mejores pronósticos de estos eventos de precipitación. Un ejemplo es la tormenta tropical Manuel, que sin alcanzar categoría de huracán en frente de Guerrero,
causó una precipitación verdaderamente catastrófica para el estado. Y esto pues se debe, entre otras cosas, por las características orográficas de México, que es muy distinto a Florida. Entonces, para nosotros, el que tengamos montañas, eso hace una diferencia importante. Y también la velocidad de desplazamiento de estos sistemas, cuando se mantienen estacionarios o casi no se están moviendo, provocan una gran precipitación. Los vientos, bueno, todos sabemos que los vientos por sí solos son sumamente destructivos, sobre todo que empiezan a levantar proyectiles y levantan techos, y esos a su vez son proyectiles y se genera una gran destrucción. Y estos sí están asociados mucho a la categoría del huracán y a la región del huracán muy cerca de las paredes del ojo del huracán, es donde se encuentran los vientos más intensos. También producen oleaje extremo, que es muy importante y peligroso para la navegación y que puede afectar en forma remota. Provoca deslaves y provoca un fenómeno que se llama marea de tormenta. Y la que sigue, por favor. La marea de tormenta es un fenómeno que en México lo tenemos un poco olvidado, en el sentido de que hace muchas décadas que no hemos tenido un gran evento de marea de tormenta. Pero esto, ¿en qué consiste? Consiste en la elevación del nivel medio del mar en varios decenas de centímetros o varios metros, que provoca una gran inundación similar a un tsunami y se puede meter costa adentro varios cientos de metros o hasta kilómetros. Y estos han ocurrido históricamente en México, pero no recientemente, y por lo tanto no se le pone mucha atención. Ejemplo de estos son el huracán Katrina, cuando inundó Nueva Orleans, el Ike, cuando inundó algunas regiones de Texas, o el Sandy, que inundó las costas del noreste de Estados Unidos, provocando una gran destrucción, pero que hubo una gran evacuación en tiempos de Obama, y el mismo presidente Obama fue líder en llevar a cabo una evacuación masiva, quizá de las más grandes en la historia reciente, y que evitó grandes pérdidas de vidas humanas, ¿no? Aquí en el centro, entre otros estudios, estamos analizando cómo puede afectar uno de estos eventos, por ejemplo, en alguna costa, en este caso en la costa de Veracruz, y cómo el aumento del nivel medio del mar esperado para fines de este siglo multiplica las zonas afectadas, ¿no? Entonces, el tipo de fenómenos que tenemos que poner mucha atención y cómo esto está cambiando pues el riesgo, la vulnerabilidad en estas zonas costeras. ¿Okay, sí? Bueno, pues estas son, bueno, eso no, la anterior, solo la anterior. La anterior. Bueno, entonces, esas son algunas de las cosas que queríamos comentar o compartir con ustedes, ¿no? No sé si tienen preguntas. Sí, gracias, doctor. Vamos con 24 horas, Alejandro Suárez Basurto, por favor. Sí, buenos días, doctores. Preguntarles, bueno, en su exposición comentaron que hasta el momento no hay evidencia suficiente, o al menos es entendido, de que el cambio climático está afectando de manera importante las tormentas tropicales. No sé si pudieran ahondar en este tema, sobre todo porque, por ejemplo, cuando hubo estos fenómenos de Ingrid y Manuel en 2014, de inmediato una parte de la opinión pública atribuyó esta situación al cambio climático y que habría que tomar medidas al respecto, y cada vez que hay un fenómeno importante se toma este tema, pero ustedes nos dicen que al menos no hay evidencia suficiente para afirmar esto. No sé si pudieran ahondar. Gracias. Bueno, sí, el récord histórico no es suficiente para poder determinar eso. Necesitaríamos pues bastantes décadas todavía para poder hacer una atribución a las tendencias que, por cierto, son prácticamente cero. Entonces no, y esas tendencias no son, no diría significativas, pero no es suficiente los datos como para poder establecer eso. Lo que sí se ha hecho es hacer, como lo mencioné, simulaciones para el próximo siglo, y ahí sí se ha visto que hay una sensibilidad de la intensidad de los huracanes. Bien, Grupo Imagen, Raúl Flores Martínez. ¿Qué tal? Buenos días. Para hacerles dos preguntas en una sola. La primera, de acuerdo a los estudios que han realizado ustedes y de la Universidad de Colorado, son muy diferentes a los que dio a conocer Protección Civil del gobierno federal.
Gobierno federal señala que son 4 huracanes de categoría 3 a 5. El estudio de Colorado señala que son 5 huracanes, por lo que estoy entendiendo. Y la segunda es si dentro de estos 5 huracanes, ¿qué costas se tienen contempladas que pegaría? Y lo más importante, si se prevé que el fenómeno de la marea de la tormenta pueda hacerse presente. Bueno, yo comentaría acerca de la primera parte, digamos. Ningún pronóstico te puede decir con certeza cuáles costas se van a ver afectadas con anticipación. Es decir, hacer un pronóstico con varios meses de anticipación, pues no, o sea, nunca podemos decir con certeza por dónde van a afectar estos fenómenos, ¿no? Por dónde van a entrar a tierra. Sin embargo, hay que tener muy claro que, como lo decía el doctor Zavala, pues no necesariamente un ciclón tropical tiene que ser de categoría mayor para producir muchos daños a la población, ¿no? Ahora, ha habido un incremento importante de los asentamientos humanos en las zonas costeras y esto también hace que se vuelva más vulnerable la población. La otra cuestión era sobre el nivel del mar, ¿no? Sobre la marea de tormenta. Bueno, digamos que lo que es importante es estar consciente que este fenómeno puede ocurrir. Una vez que se está desarrollando un huracán o un ciclón tropical, los pronósticos de varias horas o unos días, 2 o 3 días de anticipación pueden permitirnos prever que va a ocurrir, o sea, no más allá de ese horizonte de tiempo. Y las características de un huracán que produce marea de tormenta, pues hay que conocerlas, y estas son cuando estos se desplazan con mayor lentitud, o sea, no que tengan vientos menos intensos, sino que el sistema, el huracán, se está desplazando hacia costa en forma lenta. También es importante la trayectoria que sigue, y esto depende mucho de la forma de cada región, de la forma de la costa y de la batimetría. En algunas regiones puede ser que un huracán que se acerca, digamos, del noroeste o que se acerca del este, o según está la forma de la costa, puede favorecer o no que se provoquen estas inundaciones. Otra característica es las zonas con una plataforma continental más ancha son más propensas a que se desarrolle este fenómeno. Y la verdad es que históricamente hay registros tremendos en los archivos de Indias del siglo XVI, de eventos enormes que ocurrieron en Veracruz. El último más reciente fue en la década de los 50, en Tampico, una gran inundación en Tampico que provocó incluso una evacuación masiva en que hubo una participación internacional para minimizar la pérdida de vidas humanas, ¿no? Entonces, no sabemos, no es fácil decir cuándo va a ocurrir el próximo, ¿no? A mediano plazo. La jornada, José Antonio Román. Hola, buenos días. En realidad son varias. No sé si la primera incluso me la pudieran contestar respecto al pronóstico del clima, del calor que se puede registrar en esta época de verano, que está directamente ligada con el pronóstico de huracanes en esta temporada. 2, saber si en los registros en la última década varía el número y la intensidad de los huracanes que hoy están pronosticando que se registrarán en este 2017. Saber también si en cuanto a los registros, en los últimos años algún huracán ha tocado tierras o algún paralelo que regularmente no está dentro del parámetro de
tormentas tropicales, y saber, por ejemplo, también con cuántos recursos cuenta el instituto, porque hacía usted mención, doctor, que otras instituciones del extranjero, pues prácticamente solo a este tema, le dedican tantos recursos como México a la ciencia, ¿no? Como todo el país a la ciencia. Entonces quisiera saber, por ejemplo, claro, ya sería otro tema, saber con cuántos recursos cuentan ustedes para hacer su trabajo. Gracias. Bueno, con respecto a la primera parte, digamos, año con año estos fenómenos ocurren, ¿no? Siempre durante la época de verano, cuando las temperaturas del mar son elevadas, pues ese es uno de los factores que son importantes para que se dé la generación de estos fenómenos. No es el único, obviamente, pero es un factor importante, ¿no? Es de donde toman la energía, digamos, estos fenómenos para mantenerse y evolucionar. Entonces, bueno, año con año, pues ya debemos de estar acostumbrados a la ocurrencia de estos fenómenos. Ahora, como decía, los pronósticos siempre tienen involucrada cierta incertidumbre, ¿no? Si hacemos pronósticos con varios meses de anticipación, pues a lo más lo que podemos decir es el número esperado, digamos, de ciclones tropicales que se puedan generar, cuántos podemos esperar que lleguen a tener categoría de huracán menor y de categoría de huracán mayor. Ahora, hay fenómenos muy importantes como el fenómeno del Niño, que tienen un impacto bastante grande tanto en el número de ciclones que se generan como en la intensidad que alcanzan. Actualmente, las condiciones de este índice del fenómeno del Niño más o menos marcan que estamos como en condiciones neutrales o un poco hacia condiciones cálidas, ¿no? de este fenómeno. Entonces, por eso los pronósticos tienden a decir que vamos a estar más o menos dentro del promedio de los huracanes que se generan tanto por el lado del Atlántico como por el lado del Pacífico. Ahora, esta cuestión del cambio climático pues sí afecta sustancialmente, podría afectar, digamos, en la cuestión de las temperaturas del mar. Obviamente con temperaturas más altas, pues las condiciones podrían ser más propicias para la generación de estos fenómenos. Y también la cuestión de una elevación del nivel del mar, pues estaría afectando precisamente los posibles daños producidos por una marea de tormenta. Bueno, hasta ahora, con relación a si ha habido más ciclones tropicales o más intensos durante la última década, pues yo podría mencionarles que la variabilidad interanual es muy, muy grande, sobre todo para la parte del Atlántico. Es decir, todavía no podemos decir con claridad, digamos, que estemos viendo una tendencia hacia un incremento, por ejemplo, de estos sistemas, ya sea en el Atlántico o en el Pacífico, precisamente porque esta variación de año con año es muy grande en ambas cuencas. Pues no. Bueno, tal vez podría yo agregar, la temperatura es importante porque la cantidad de vapor de agua que retiene la atmósfera depende de la temperatura. Es esa energía asociada al cambio de fase líquida a fase vapor de agua. Y después de fase vapor de agua regresar a fase líquida en la atmósfera y liberar una gran cantidad de calor. Esto es parte del ciclo de los ciclones tropicales. Por eso, al ir aumentando la temperatura superficial del mar, hay condiciones que favorecen el desarrollo de estos ciclones y su intensificación. Y como no es el único factor, pues no necesariamente uno puede sacar una conclusión 1 a 1, pero estadísticamente se espera, en base a la física de los huracanes, a los procesos físicos que se desarrollan en los huracanes, que al ir aumentando la temperatura se favorecen la
presencia de huracanes de mayor intensidad. Esa es la relación, básicamente. En la última década, pues no ha habido mucho, pero sí recordemos que en el 2005 hubo una gran cantidad de ciclones, y entonces sí se habló ya de que ya venía el apocalipsis, pero después regresamos al 2006 y pues vimos que era parte de la variabilidad interanual, no necesariamente se podía asociar al cambio climático, pero digamos llamaría la atención el 2005. Y en ese 2005 hubo un huracán en el Atlántico Sur, que son muy poco frecuentes. Entonces sí hubo una zona en donde no frecuentemente se tienen arribo de huracanes. Sobre los recursos, bueno, como opera la investigación en la UNAM, es que, bueno, la UNAM tiene un presupuesto, tenemos un salario y un presupuesto mínimo para operación. Además, la UNAM tiene un sistema de proyectos de financiamiento que son los PAPITS, y hay otros proyectos, principalmente vía CONACYT, en donde se tienen proyectos de ciencia básica y luego proyectos de fondos mixtos o de fondos sectoriales. Entonces van a problemas de los estados o a problemas que ahora llaman problemas nacionales, que está muy bien, pero es una orientación reciente. Y entonces de esa combinación de fuentes uno va haciéndose de fondos. En particular, nosotros ahorita tenemos un proyecto con Senapred precisamente para desarrollar capacidades, mejorar las capacidades de pronóstico de marea de tormenta y de oleaje, principalmente, obviamente en las costas mexicanas, ¿no? Entonces, es una diversidad y claro, los órdenes de magnitud son enormes, esa es la realidad, ¿no? Entonces los proyectos pues van desde decenas de miles de pesos hasta algunos millones de pesos, pero nada que ver con aquellos. Bien, ¿alguien más? Sí, José Antonio. ¿Se prevé mayores temperaturas en esta temporada de verano? Fíjate, es muy interesante, pero las mayores temperaturas en la meseta central y en buena parte de la zona centro-sur de México ocurren en abril y mayo, no en el verano. Entonces, la temperatura del aire, sí. Y la temperatura del mar, este año, o sea, por ejemplo en el Pacífico, depende mucho de las condiciones del Pacífico ecuatorial. Cuando tenemos fenómeno del Niño, entonces hacia el final del verano y principios del otoño se alcanzan temperaturas anómalamente altas, pero en este año no tenemos esa condición. Entonces en este año estamos cerca del promedio, aunque hay una tendencia, y sobre esa tendencia de ir aumentando el nivel del mar, la temperatura del nivel del mar, se va dando una variabilidad interanual, y este año pues estaríamos como en la parte media de esa tendencia. No esperamos que sea como por ejemplo el año en el Pacífico norecuatorial fue el año 2016, ¿no? Cuando tuvimos un niño intenso, o 15, 2015-2016. Alejandro. Doctor, nada más una pregunta. En la gráfica que presentaron al principio comentaban que habitualmente septiembre y octubre son los meses donde más huracanes y tormentas tropicales hay. ¿Cuál es la explicación que se puede dar a que sean estos 2 meses donde tradicionalmente será? Bueno, sobre todo de septiembre y octubre son los que tienen mayor porcentaje de entradas a tierra, ¿sí? Pero sí, también se da un mayor número de generación de estos fenómenos durante estos meses. La temperatura del océano pues se va incrementando a partir, digamos, de los meses de primavera, y empieza a incrementarse hasta llegar a los máximos precisamente durante septiembre, y ya en octubre empiezan a disminuir un tanto, ¿no? Lo que sí hay que tener claro que ese es uno de los factores, y existen otros factores que también influyen en la generación y en el desarrollo de estos fenómenos, que generalmente pues durante esos meses, digamos que se combinan estos factores para tener este mayor número de eventos. Pero
principalmente es la temperatura del mar, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Por favor. Solamente preguntarle, ante esta temporada de huracanes que se prevé, preguntar de voz de los expertos, a ver qué recomendaciones se le puede dar a la población. Ustedes decían que ha incrementado la población en las zonas costeras. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes le darían a esta gente? ¿Yo? Bueno, la verdad es que lo primero es que estén muy atentos a la información que llega, ¿no? Hay ejemplos, por ejemplo, en las costas de Campeche, en donde dos poblaciones cercanas de pescadores, una decidió evacuar y escuchar las recomendaciones de evacuación, y la otra dijo, no, pues ahí lo que Dios diga, y pues perdieron toda su pequeña flota pesquera. Entonces, lo primero es atender los avisos, los pronósticos. Lo segundo es, y esto lo extendería también a los distintos sectores de protección civil, es que mucho cuidado con las tormentas tropicales y huracanes no mayores, porque, por ejemplo, en el caso de ¿cómo se llamó? En 2005 tuvimos uno que se llama con S, el Stan, fue categoría 1 y fue realmente catastrófico por la precipitación, inundaciones y desbordamiento de ríos que causó. Lo mismo en el caso de Manuel, que ya habíamos comentado. Es decir, no confiarse de tormentas tropicales o huracanes de categoría menor, no despreciarlos. En Estados Unidos hay mucho la tendencia a ponerle toda la atención cuando es un huracán de categoría mayor, pero ellos no tienen la orografía que tiene México. Entonces eso nos hace diferentes. Y como muchas cosas, digamos, se copian, entonces no se le ha dado la suficiente importancia a estos eventos. Particularmente los que se desplazan lentamente son los que nos han provocado mayores inundaciones, ¿no? Creo que otra recomendación fundamental pues sería no asentarse en zonas pues de alto riesgo. O sea, a veces hay asentamientos humanos dentro de cauces secos de los ríos, pero finalmente el agua pues toma sus cauces, y entonces eso ha provocado pues bastantes desastres, ¿no? El hecho de que haya asentamientos humanos en zonas de alto riesgo, ¿no? O al lado de laderas de los cerros, etcétera, ¿no? Entonces, pues esto sí sería una recomendación en general para las personas que no se asienten pues en estos lugares de alto riesgo. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Bueno, pues muchísimas gracias a los investigadores y a los medios de comunicación por participar en la conferencia. Gracias.